Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guía de ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robos y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpian primero el interior del vaso, para que también el exterior se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también vosotros, a la verdad por afuera, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estamos en Mateo capítulo 23. Nuestra lectura fue desde el verso 23 hasta el versículo 28. Aquí nos vamos a detener en el cuarto de los ayes, la última palabra del Señor para un espíritu religioso. Mi nombre es Rubén Herrera y durante los próximos minutos, hasta la hora en punto, los originales bíblicos y usted. Estando en tu presencia, Señor, he aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte, mi Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando esté cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro como tú. Sé que dulce es vivir. Sé que dulce es compartir esta vida junto a ti. Cántalo con todo tu corazón. Estando en tu presencia, Señor, he aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte, mi Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando esté cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro
esta vida junto a ti. Mi Dios, esa vida junto a ti. Abrázame, Señor, abrázame, Jesús. Señor, te abrazamos con todo nuestro ser. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guía de ciegos que coláis el mosquito, pero que tragáis el camello. Estamos en el cuarto ay. Hemos estado ya considerando los tres primeros. Aunque en la lectura nosotros ya estamos en el versículo 23 y nos da el número 4 de los ay. Seguramente usted en su Biblia, en su versión Reina Valera, pueda encontrarse que estamos en realidad en el quinto. Y dijimos en otras oportunidades que el versículo 14, el ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, ha sido omitido, ya que en los textos originales del libro de Mateo no aparece. Sí aparece en Marcos 12, 40 y en Lucas 20, 47. Y a rigor de verdad hemos preferido esta interpretación de las cosas de 7 y no 8 de los 6 mostrados por el Señor, porque el 7 representa la perfección, lo completo, lo maduro. Y entonces hemos pasado ya por el primero de los 6, donde el Señor mostraba cómo se oponía la letra o la religiosidad y la interpretación de algo sin espíritu a lo espiritual, como la religión interpretada sin la presencia del Espíritu Santo y sin el Dios de la Escritura puede hacer cerrar las puertas del reino de los cielos a los hombres. La religión que impide la entrada a lo espiritual a partir de lo teórico. El segundo de los ay se refirió a aquellos religiosos que hacían prosélitos o seguidores o fanáticos, cuando la religión no logra sino fanáticos extremistas que hacen una práctica simplemente religiosa, pero nunca tratan de interpretar o ir a la base de esa religión o a lo importante de la religión, que es la espiritualidad. Personas que se enceguecen detrás de prácticas sin entender el porqué de las prácticas o el para qué de las prácticas o la intención que tuvo la práctica para afectar el corazón y el espíritu. El tercero hemos estado considerando el día de ayer, que tenía que ver con los juramentos, con la práctica de la religiosidad que se ponía énfasis detrás de las cosas, como el santuario, como el sacrificio y como el oro. Es decir, las cosas ocupaban un lugar, las cosas religiosas ocupaban el lugar, y no aquel que hacía santas o daba importancia a las cosas. Y de esto también se ocupó el Señor para hablarle a los escribas y los fariseos. El tema del juramento pasaba también por ser dignos hijos de un padre, que su palabra es suficiente. No hace falta el juramento, no hace falta poner garantías, la palabra es suficiente en un hijo de Dios. Y el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, fue bastante claro. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede, o tiene un origen que no es de Dios. Así que los juramentos salen de la boca de un discípulo, de un hijo de Dios, para poder empezar a hablar con un sí y un no, y debe ser palabra suficiente, y así como suficiente, lo único necesario. Hoy estamos en el cuarto de los ayes, que tiene que ver con el diezmo, pero no necesariamente con el diezmo, sino con lo importante y lo menos importante. Y de esto vamos a hablar en el próximo bloque, así que busque lápiz y papel, porque vamos a hablar acerca de diezmos,
la manera en que los fariseos y los escribas habían tomado esta práctica, y también vamos a hablar acerca de lo importante en esta palabra desde el original. Lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Mejor que yo. Tal vez ya no hice lo que hiciste en mí, pero aún así te puedo encontrar. Camina junto a mí, bajo el sol, el cielo y junto al mar. No me quiero apartar de tu lado otra vez, aunque baje el sol, te quiero ver. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad, dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí, que late por mí. De mi interior, tú lo haces mejor que yo. Ya no quiero soñar, yo quiero estar junto a ti, aunque baje el sol, te quiero ver. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad, dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese por mí. Dame tus pies para volver a caminar, dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí. Quiero estar en tu interior, inventar y comenzar a respirar. Dame tus pies para volver a caminar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guía de ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. El cuarto de los ais nos trae a la luz la gran inconsecuencia o la gran hipocresía de los líderes religiosos, que ponían énfasis exagerado en las cosas de menor importancia, mientras descuidaban las de mayor importancia. A ver, la ley exigía la entrega de los diezmos, de todos los diezmos de la tierra. Esto está en Levítico, en el capítulo 27 y versículo 30. Y si usted tiene una Biblia, me gustaría que me acompañe en la lectura. Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Sin entrar
de lleno al tema del diezmo, es importante considerar que la Escritura se mantiene inmutable, no cambia. La Escritura sigue siendo la misma. Hay quienes piensan que en esta nueva dispensación de la gracia o neotestamentaria no es importante el diezmo. Hay quienes piensan que esto pertenece a la ley, porque está encuadrada dentro de los primeros 5 libros o el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Hay quienes piensan que esta práctica del diezmo debe quedar allí reservada a esa cuota de revelación parcial o de importancia menor. Pero debemos volver a leer lo que acabamos de leer. La Escritura dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Lo cual implica que hay un elemento a tener en cuenta, y es la propiedad. Más allá de la práctica, el elemento más importante acá es de quién es esto. Y esto es de Dios. Y es cosa dedicada o para dedicar a Dios. La propiedad no ha cambiado, ¿verdad? Y el propietario tampoco. Una dispensación o un grado de revelación mayor no impide el cambio de titularidad de la tierra ni de las cosas que están en la tierra. Y creo que en eso coincidimos. Para usted que seguramente ha estado pensando o piensa diferente, le animo a considerar esta opción. Las preguntas son: ¿ha cambiado de dueño la tierra? ¿Ha cambiado de dueño los frutos de los árboles? ¿Han cambiado de dueño la simiente de la tierra? ¿O es cosa del Señor y es cosa para dedicar al Señor? Para pensarlo, ¿verdad? Nada ha cambiado, nada ha cambiado. El Señor tampoco anuló la práctica del diezmo en lo que objetaba a los escribas y a los fariseos. Por el contrario, dijo que es necesaria la fe, la misericordia y el juicio, pero sin omitir aquello, es decir, sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué era aquello? Diezmar lo que es del Señor o propiedad de Dios para entregárselo y para dárselo a Dios. Así que no está en disputa aquí si va a continuar o no el diezmo, y si la exigencia ha disminuido o ha sido anulada ya por la gracia o por una nueva enseñanza. Sigue siendo Dios el propietario de la tierra, la simiente de la tierra y de los frutos de los árboles, y es de Dios. La ley exigía la entrega de estos diezmos de la tierra: semilla, fruto de árboles, vino, aceite, ganado y rebaño. Vamos a ir a otro pasaje. Esta vez vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 14 y el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás. Es decir, no hay una opción. No es una cuestión de sentimientos, no tiene que ver con algo que se puede cumplir o no se puede cumplir. La Escritura es bastante clara: indefectiblemente diezmarás. No hay una opción. No es para aquellos que entienden, o aquellos que sienten, o aquellos que han comprendido, o aquellos que han tenido una revelación especial. La Escritura es bastante clara cuando dice que hay que diezmar o diezmar. Los escribas y los fariseos habían ido un poco más allá de las exigencias de la ley, y ellos calculaban meticulosamente los diezmos, aún de las plantas más pequeñas que servían como especies para la comida y como medicina. Inclusive algunas de estas plantas eran tan pequeñas, tan pequeñitas, que se cultivaban en cajitas colocadas en las ventanas. El celo por pagar los diezmos fue un elemento tan fuerte entre los escribas y los fariseos que llegaron a diezmar estas plantas aún más pequeñas: el eneldo, la menta y el comino. Y nuestra pausa, ya continuamos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros sin la luz o el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. ¿A dónde vamos?
viene el temporal. Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor, levantarnos con orgullo y sin razón. Oh, quiero darte con mi canto lo que pocos te dan hoy. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero unir. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, y te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y aún el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero unir. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Oh, oh, oh. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Y yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Yo no tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guía de ciegos, que coláis el mosquito, pero
tragáis el camello. Estamos en Mateo 23, el versículo 23 y 24. En el cuarto de los hay, y hasta aquí un pequeño resumen de lo que vimos. Dijimos que trae luz sobre la inconsecuencia o la hipocresía de líderes religiosos que ponían énfasis exagerado en cosas de menor importancia, mientras descuidaban las de mayor importancia. Dijimos que los fariseos y los escribas se habían adueñado de esta práctica religiosa y lo habían hecho en forma muy celosa y meticulosa, el diezmar. Habían diezmado aún aquellos elementos más pequeños. Los escribas y fariseos iban más allá de las exigencias de la ley. Por ley hay que diezmar, y dijimos que en Levítico 27:30 nos enseña que Dios es el propietario, por lo tanto no ha caducado su propiedad ni su derecho sobre la propiedad, y por lo tanto el diezmo sigue siendo una ley presente. Una dispensación o un trato o una revelación de Dios con el hombre no anula la propiedad de Dios o lo que Dios espera que se le devuelva como propiedad. También hablamos acerca de Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, donde dijimos que indefectiblemente, es decir, sí o sí, hay que diezmar. No tiene que ver con lo que yo siento o lo que yo entiendo, lo que yo he comprendido, mi grado de revelación, mi compromiso con el culto religioso. No tiene que ver con mi afinidad o mi simpatía a aquel que va a recibir los diezmos, o con mi práctica local dentro de una iglesia. Tiene que ver con algo que es de Dios, que pertenece a Dios y que debo dar a Dios. Pero vamos a ir a lo que el Señor dijo en el pasaje. En el pasaje no está anulando, no está omitiendo, y de hecho lo dijo. No estoy omitiendo el hacer esto, como diezmar la menta, el eneldo y el comino. Es necesario hacerla, pero es más necesario el juicio, la misericordia y la fe. ¿Por qué el Señor se había detenido sobre poner énfasis en las cosas más importantes? Bien, los fariseos habían aplicado demasiado bien esto de diezmar a partir de la reforma de los macabeos. Voy a abrir un paréntesis para irme a los macabeos, pero antes de ir a ese terreno y ponerlo a usted dentro de un contexto histórico y quiénes eran los macabeos y este periodo de cuánto dura y por qué había despertado celo en cuanto a los diezmos en ese periodo, voy a hablar sobre un término que es el término importante que aparece aquí, porque el Señor dice lo siguiente: entregáis el diezmo y la menta, el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante en la ley. La palabra importante en el original es literalmente lo pesado o las cosas más pesadas de la ley. Así se traduce aquí y también se traduce en el versículo 4 de este mismo capítulo. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, dijo el Señor. Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con un solo dedo. Las cargas pesadas o cargas importantes. Las cosas pesadas de la ley o las cosas importantes de la ley eran el juicio, la misericordia y la fe. Ahora, antes de ir a hacer un paralelo entre menta y justicia, entre eneldo y misericordia, y entre comino y fe, que es bastante importante tenerlo en cuenta, dijimos que abrimos un paréntesis para ir al tiempo de los macabeos, donde surgió este celo de diezmar de los fariseos y de los escribas. A ver, el periodo de los macabeos comienza desde el año 167 al año 63 antes de Jesucristo. Es decir, va por un periodo de 104 años. La persecución de Epifanes alcanzó todos los rincones de Palestina. Epifanes pertenece al último periodo griego, Antíoco Epifanes. En su afán por completar su dominio en los judíos, mató a miles y a millares de judíos. Decidió acabar con la religión judía. Era una especie de anticristo, tremendo. Y prohibió la adoración a Dios, prohibió la
oración y prohibió la lectura de las Escrituras. Las copias de las Escrituras habían empezado a ser quemadas. La persecución llegó a ser de tal extremo que Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar del templo y esparció la sangre por todo el edificio. Profanó así de esta manera el lugar santo de los judíos. No se quedó contento. Mandó construir en el templo un altar a Zeus. Esta era la abominación profetizada por Daniel en el capítulo 11 y versículo 31. La abominación asoladora. Esto despertó odio en los judíos, pero avivó el pensamiento de insurrección que por mucho tiempo había albergado el pueblo. Pronto iba a comenzar la guerra civil, una guerra de liberación. Esta persecución de Epifanes, alcanzando los rincones más recónditos de Palestina, un día llegó hasta un pueblito llamado Modeín, un pueblito a unos cuantos kilómetros al oeste de Jerusalén, cerca de la frontera con Filistea. Allí levantó un altar a Zeus y trató de obligar a Matatías, un anciano sacerdote judío de la casa de Asmón, a ofrecer un sacrificio al dios pagano. Matatías rehusó hacerlo, y cuando un joven del pueblo se acercó para ofrecer el sacrificio, el anciano sacerdote, enfurecido, lo mató. Luego también mató al emisario de Epifanes. Después dijo al pueblo: quien tenga celo por la ley y mantiene el pacto, que me siga. Matatías, el sumo sacerdote, escapó con sus 5 hijos a las montañas. Allí comenzó un movimiento, organizando una resistencia, y desde allí se llaman los macabeos. Ellos utilizaban una bandera de rebeldía, y la bandera era Éxodo capítulo 15, versículo 11. La bandera rezaba: ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? Que en hebreo es Micamoca Balaín Yahvé. De estas iniciales, Micamoca Balaín Yahvé, son las iniciales del texto Maccabi, que se transformó en su nombre, que los identificaba, Maccabi. De allí que los hijos de esta familia, dirigentes de la resistencia, fueron conocidos como los macabeos. Los macabeos infundieron un fanatismo por la conservación y la observación de la ley, y de allí los fariseos y los escribas se tomaron celosamente para adquirir esto del diezmo y diezmar aún las plantas domésticas y más pequeñas que estaban dentro de sus territorios. Entre las plantas que diezmaban eran la menta, y de la menta voy a hablar en el próximo bloque en Originales Bíblicos y Usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y Usted. Escucha hoy mi oración, ven y sálvame, vuelve a oír mi clamor, ven y sálvame, mi aflicción y mi dolor, yo te entrego hoy a ti, para que tú me cambies hoy, y tu mano sobre mi vida me guarda, me ama, me cuida. Tu mano y tu mano sobre mi vida me guarda, me sana, me cuida. Tu mano. Escucha hoy mi oración, ven y sálvame, vuelve a oír mi clamor, ven y sálvame, mi aflicción y mi dolor, te entrego hoy a ti, para que tú me cambies hoy, y tu mano sobre
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guías de ciegos que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Las cosas importantes de la ley eran el juicio, la misericordia y la fe. Cada uno de estos elementos tiene que ver con la actitud hacia y el trato con los semejantes. La justicia, la misericordia y la fe. El trato misericordioso para con los semejantes ocupa una posición de prioridad en la escala de Dios, por encima del mero cumplimiento de ritos y de prácticas de culto. Son cosas necesarias, pero una de las más importantes en la escala divina de valores tenía que ver con estas tres: juicio, misericordia y fe. ¿En qué ellos se habían detenido? En tres elementos que habían ocupado o creían ocupar estos lugares. Y dijimos que íbamos a hacer una referencia entre la menta y la justicia, entre el eneldo y la misericordia, y entre el comino y la fe. Vamos con la menta, es lo que vamos a ocupar ahora. El programa de mañana nos vamos a ocupar rápidamente de las otras dos. La menta es un género de hierbas comestibles. Es muy apreciada por el aroma refrescante. Es utilizada para el arte culinario, es utilizado como un producto bucal y en la alimentación en general. La utilización o el consumo de la menta tiene que ver con sensación de frío en la boca, vías respiratorias. Su aroma es estimulante para el apetito y anímicamente también es un energizante. La menta procede de Asia Central y del Mediterráneo, y en los tiempos bíblicos era de mucho uso. La destilación de la menta servía para lograr el aceite conocido como mentol, una sustancia de alto valor comercial y que se utilizaba en la producción de algunos alimentos. En el día de hoy la utilizamos para golosinas, para lociones, para cremas de afeitar, para productos bucales, para perfumes, etc. La menta era utilizada especialmente en platos dulces y en repostería, pero también se utilizaba para platos salados. La planta o la parte de la planta que se utiliza es la hoja, tanto seca como natural. Ahora, ¿cuál era la acción de la menta en los tiempos bíblicos? Ayudaba en muchos aspectos. Producía un efecto energizante emocional. El solo aspirar la menta daba un nuevo ánimo, cambiaba el estado anímico y cambia el estado anímico. De hecho, hoy es muy utilizada como aromaterapia. También la menta facilita cuestiones que tienen que ver con la digestión. Elimina gases y flatulencias, alivia la acidez estomacal, disminuye los dolores y convulsiones, combate mareos y náusea. La menta, por su fuerte aroma, despeja las vías respiratorias, por lo que resulta adecuada para los resfriados y también para problemas pulmonares. Esta aplicación de la menta en el tiempo bíblico nos hace pensar que los religiosos de la época la utilizaron para dar un refresco, para dar un respiro, para facilitar que algunos dolores se fueran al menos de manera temporal. Es decir, la menta habla acerca de un alivio temporal y de un respiro o de algo que se va a disipar, que puede utilizarse en el momento, pero que no es la solución completa. Es un alivio temporal. Contra el alivio temporal que ofrecía la menta para estos religiosos, el Señor habló acerca de la justicia, algo que iba a ser permanente. Es decir, los religiosos utilizaban lo temporal, que era efectivo de momento, que daba buen aliento, que refrescaba, pero que no servía como algo
permanente. La menta era buena y era necesaria, pero más necesario era el acto de justicia, y los religiosos se los habían olvidado. Hasta aquí llegamos con los originales. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias. Hasta mañana, si así Dios lo quiere. Como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir, no me pude resistir. Como la primera vez que me enamoré de ti, enamórame más, enamórame más. Como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir, no me pude resistir. Como la primera vez que me enamoré de ti, enamórame más, enamórame más, enamórame, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más. Como la primera vez, como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir, no me pude resistir. Como la primera vez que me enamoré de ti, enamórame más, enamórame más. Como la primera vez, como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir, no me pude resistir. Como la primera vez que me enamoré de ti, enamórame más, enamórame más, enamórame, dile, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más. Con lazos de amores tú me tomaste, tú me abrazaste con amor eterno, con lazos de amores, con lazos de amores tú me tomaste, tú me abrazaste con amor eterno, con lazos de amores tú me tomaste, tú me abrazaste con amor eterno, con lazos de amores tú me tomaste, tú me abrazaste con amor eterno.
apasioname más, apasioname más, apasioname más. Levanta tu voz y le enamórame más. Enamórame más, apasioname, 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 apasioname. Antes que yo te encontraras, tú me encontraste. Antes que tú me llamaras, oh, tú me escogiste. Antes que yo pensara en ti, tú ya me soñaste. Oh, antes que yo te amara a ti, y tú me amaste. Enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más. Apasioname, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname. Levanta tu clamor, dile, enamórame más, enamórame más. Sopla così, enamórame, enamórame, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.